Oremos juntos. Dios Padre, lleno de amor y gracia, te damos gracias. A esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros y que abras nuestro corazón y pensamiento y que nos hagas saber cuál es tu santa voluntad. En especial, te pido que estés con cada uno de los que estamos sentados aquí. Guárdalos en tu santidad. Permíteles estar firmes sobre tu palabra, para que nosotros también, como Timoteo, podamos tomar tu yugo y aprender de ti. Pedimos por todos aquellos que no se encuentran presentes, a donde quiera que estén, te pedimos que tú los guardes y que solamente puedan vivir para tu gloria y tu evangelio. A esta hora, Señor, permite tu amor y gracia a todos los que están presentes y ayúdalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hasta ahí. Hoy estudiaremos juntos la segunda epístola de Timoteo. Solamente tienen 4 capítulos, pero no por eso va a acabar temprano. Es un libro que podemos estudiar durante horas. Es muy complejo y hay mucho que aprender de este libro. Es una academia bíblica. Aunque no podemos estudiar detalladamente cada parte, pero segundo de Timoteo en especial es un libro muy importante para los jóvenes. Es un libro, una carta muy importante para los jóvenes. Segundo de Timoteo fue la última carta que escribió apóstol Pablo. Apóstol Pablo, estando en la cárcel de Roma, justo antes de morir, escribió a Timoteo, al más amado, esta carta. En la Academia Bíblica siempre como dan una introducción, ¿no? Entonces, quien escribió 2 Timoteo es apóstol Pablo, quien lo recibe es Timoteo. Y cuando fue escrito, fue cuando por segunda vez fue encarcelado en Roma, Pablo, en año 66 o 67 después de Cristo fue escrito. Y el motivo de escribir esta carta fue antes de que muriera Pablo, quiso escribir por última vez la carta a su discípulo amado Timoteo, porque se iba a morir y para dejar atrás a Timoteo sintió como tristeza en su corazón, quiso también animar a Timoteo y así, ¿no? Entonces varias cosas sentía. Y escribiendo esta carta, le está animando a Timoteo que viva para el Evangelio. Y también le quiso enseñar cómo debe de andar como
un obrero del Evangelio. Les voy a resumir muy brevemente todo Timoteo. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1. En capítulo 1, en eso pone énfasis, en versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no cobardía hacia la gente del mundo, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8 leemos juntos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En capítulo 1 pone mucho énfasis en el hecho de no temer a la gente del mundo, que por predicar el Evangelio fue encarcelado, pero no te avergüences ni de mí, sino sigue el poder de Dios y sufre por el Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es lo que está diciendo en 2 Timoteo 1. Participa de las aflicciones por el Evangelio, es la primera énfasis. Luego capítulo 2 pone énfasis en versículo 3. 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo fue llamado como soldado del Señor. Por eso, para ser buen soldado de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo tiene que sufrir penalidades. En 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es el énfasis de capítulo 2. Y luego pone énfasis en capítulo 3, en versículo 5, 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, que la gente del mundo vive en pecado y debe uno de estar separado totalmente del pecado de este mundo. Eso está insistiendo en capítulo 3. Habla de ser distinguido del pecado y que efectivamente permanezca dentro de la palabra de Dios. En versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Porque en 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y luego, en 14, persiste en lo que has aprendido y persuadiste de la palabra de Dios, que permanezcas en la Biblia y en la enseñanza de la Biblia, sabiendo de quién has aprendido. En eso pone énfasis en el capítulo 3 y en capítulo 4. En 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es decirle, fuiste llamado como predicador del Evangelio, así que estés a tiempo o fuera de tiempo, siempre insiste en predicar el Evangelio. En versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces el resumen de todo 2 Timoteo, ¿qué es? Que vivas para el Evangelio. Por eso apóstol Pablo, antes de ser decapitado, lo que quiso pedir a su discípulo más amado, ¿qué fue? Apóstol Pablo también predicando el Evangelio fue martirizado, ¿no? Entonces está diciendo, tú también, Timoteo, no temas, sino ten valentía. Y sufre las penalidades del Evangelio, sufre para el Evangelio, sea un buen soldado en Jesucristo, y un buen soldado sufre penalidades. En capítulo 3 dice que evite a los que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y en lo que tú has aprendido y asegurado, que permanezcas en esta palabra segura. No te engañes por enseñanzas falsas, sino permanece firme sobre la palabra y que estés a tiempo, fuera de tiempo,
predica el Evangelio, cumple con el ministerio que recibiste de Dios. Entonces, a la vez de ser una carta muy personal, también son sus últimas palabras de Pablo. Y no solamente fue palabra para Timoteo, sino también es la palabra que nos está diciendo a nosotros. Entonces, esto es el resumen general. Entonces, puede uno pensar que Pablo pidió estas cosas al final a Timoteo. En otras palabras, que viva para el Evangelio, que sufra para el Evangelio, que comparta su destino con el Evangelio, que predique el Evangelio hasta el final. Eso es el contenido de Timoteo, según de Timoteo. Entonces el núcleo ya lo saben todo. Ya aprendimos todo. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 4, una persona dice así: si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué este versículo está aquí? Versículo 13. 4:13 leemos juntos. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Una persona dice así: esta palabra santa de Dios dentro de esta Biblia dice: trae, Timoteo, cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué le pidió su capote y su libro, los pergaminos? En este libro tan santo, ¿por qué escribe que traiga su capote y esto? Pero luego dice la respuesta. Versículo 21. Procura venir antes del invierno. Apóstol Pablo, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel tan profunda de la tierra. Imagínenlo. Apóstol Pablo está encarcelado. Y ya viene el invierno tan frío de Roma. No hay nadie que ayuda a Pablo. Entonces, en sus últimos años de Pablo, todos abandonaron a Pablo. En versículo 16, sea mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Sus últimos años de Pablo fueron muy solos, ¿no? Estaba en la prisión tan profunda y nadie se acercaba a él, todos se apartaron de él, estaba muy solo. Toda su vida vivió para el Evangelio, pero sus últimos años fueron los más solos. Todos abandonaron a Pablo y ahora, después de poco, iba a ser decapitado, iba a morir. Ya venía el invierno y no había nadie que le ayudaba. Por eso Pablo le pidió: Timoteo, cuando vengas, trae mi capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, porque viene el invierno. Porque va a ser un invierno frío. Este capote era de Pablo. Entonces él no quiso recibir la ayuda de nadie. Dice, trae el capote. Se siente feo, ¿no? Leer esto. Y los libros, mayormente los pergaminos. El que escribió 14 libros del Nuevo Testamento fue Pablo. Pero justo antes de ser decapitado, lo que más quiso leer, ¿qué fue? Los libros, mayormente los pergaminos, dice. Los libros pergaminos, ¿qué son? Son la Biblia. Entonces, aún antes de la muerte, lo que más quiso leer fue la Biblia. Pablo, estando en la cárcel, ¿en quién pensaba más? Pensaba en Timoteo, quien compartía las penas y las alegrías y el destino con él, a quien más amaba. Timoteo está escribiendo esta carta.
Hoy vamos a pensar en estos puntos. Timoteo era hombre de Dios, era varón de Dios. Entonces, acerca de varón de Dios, Timoteo, vamos a pensar. Y en una frase lo que dice Pablo en 2 Timoteo es que seas buen soldado de Jesucristo. Entonces, si resumimos todo 2 Timoteo, ¿qué es lo que Pablo quiso decir a Timoteo? Que tú seas buen soldado de Jesucristo. Eso le estaba diciendo. Y apóstol Pablo aconsejó o exhortó algo a Timoteo. Sepárate del pecado, permanece en la palabra y valientemente predica el evangelio. Y en 4 versículo 3 dice que teniendo comezón de oír. O sea, las personas tienen comezón de oír, que quieren oír, pero no quieren oír la verdad de la Biblia. Teniendo comezón de oír, dice. La gente busca algo falso, pero Pablo dice a Timoteo, tú permanece en la palabra de Dios hasta el final, hasta el día de la venida del Señor. Debes vivir para la verdad del Evangelio. En eso pone énfasis. Y de eso vamos a estudiar un poco. Y si se nos permite un tiempo, vamos a estudiar unos puntos más. Entonces, vamos a estudiar hoy 2 Timoteo. Primero, vamos a estudiar acerca de varón de Dios, Timoteo. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a pensar en el punto de varón de Dios, Timoteo. Versículo 3. Al final dice, en mis oraciones noche y día, le doy gracias a Dios. Como está en la prisión, cada que tenía tiempo, en noche y día, él oraba a Dios. Dice, doy gracias a Dios en mis oraciones noche y día. Y dijo, me acuerdo de ti en mis oraciones. Apóstol Pablo en la cárcel pensaba en Timoteo. A Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Porque pensando en Timoteo, él estaba muy, muy agradecido. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Un hombre de verdadera fe, se goza al encontrarse con otra persona con verdadera fe. Siente gran gozo, ¿no? Cuando estamos dentro de la iglesia, si yo trato de vivir con verdadera fe, y si veo que otra persona también tiene un corazón muy ardiente para el Señor, que vive correctamente, y al encontrarse con esa persona y al tener comunión con esa persona, siente uno gran gozo, ¿no? Entonces, Timoteo daba gran gozo a Pablo. Entre ellos, el uno para el otro era de gran gozo. ¿Por qué apóstol Pablo pensaba tanto así en Timoteo? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo tenía la fe no fingida, sino la fe verdadera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Timoteo tenía la fe segura. Entonces, su abuela Loida también era mujer de fe segura. Y su madre Eunice también tenía la segura fe. Y Timoteo también. Como su madre tuvo la segura fe. ¿Esto cómo fue posible? Porque desde niño, desde pequeño aprendió de la Biblia, por eso fue posible. En Timoteo capítulo 3, busquemos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, desde la niñez, ha aprendido la palabra de Dios, por lo tanto, tenía la segura fe en Cristo Jesús.
Una fe no fingida y segura tenía Timoteo. Por eso en Hechos 16 dice, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y Timoteo, después de recibir la salvación, era alabado por los hermanos. Vamos a buscar Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 1. 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo se encontró a Timoteo, y cuando lo conoció, quiso llevarse a Timoteo. ¿Por qué? Porque era un gran personaje que encontró, porque él era un hombre de fe, era con quien él podía trabajar, que podía ser su colaborador. Y desde ahí, Pablo y Timoteo se conocieron y durante toda la vida predicaron juntamente el Evangelio. Timoteo fue un hermano alabado por los demás salvos. Entonces hay personas, si uno es alabado por los crédulos, es muy importante, porque dentro de los crédulos está el Señor. Entonces, que es alabado por los creyentes quiere decir que es alabado por el Señor también. Dentro de los creyentes está el Señor. Dentro de los salvos, si uno es alabado y reconocido, quiere decir que el Señor lo alaba y lo reconoce. Entonces, en la Biblia habla de Timoteo como colaborador de Pablo, quien trabaja juntamente con Pablo. Entonces, de Timoteo, en la Biblia, habla de él como alguien muy importante y muy influyente. Y podemos saber que realmente apreciaba a Timoteo, Pablo. Entonces, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios 16, versículo 10. 16:10, leamos juntos. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo dice, hace la obra del Señor así como yo. Timoteo no hace la obra del hombre, sino él hace la obra del Señor. Por eso dice que mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Entonces está exhortándoles que aprecien a Timoteo, porque él hace la obra del Señor. Por eso es un hombre valioso. Busquemos Romanos 16. Romanos 16, versículo 21. 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Aquí dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. Es una palabra muy hermosa, ¿no? Porque él es mi colaborador, trabaja conmigo. Apóstol Pablo siempre llevaba a Timoteo cuando predicaba, porque Timoteo también compartía con él juntamente destino para el Evangelio, por eso siempre llevaba a Timoteo. Y en la Biblia podemos ver cómo aprecia tanto a Timoteo. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses capítulo 3.
Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre, al ver esta palabra, en versículo 2, dijo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Timoteo siempre seguía a Pablo cuando predicaba el Evangelio. Y Timoteo recibió la imposición de las manos del presbiterio y se hizo evangelista. Apóstol Pedro también era anciano. Entonces, los discípulos de Jesús eran ancianos. Y Timoteo, de este como conjunto de ancianos que es del presbiterio, recibió la imposición de las manos de ellos y se hizo evangelista. Vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí dice, no descuides el don que hay en ti, y luego en las manos del presbiterio. Vamos a buscar ahora Primera de Pedro capítulo 5. 5, versículo 1. 5.1. Primera de Pedro 5.1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apóstol Pedro dijo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos. Entonces, por el presbiterio, que es el grupo de los ancianos, recibe la imposición de manos. Entonces, de aquellos trabajadores de Dios, recibe la imposición de mano y oficialmente recibió como el permiso de poder pastorear a la iglesia y de enseñar. El apóstol Pablo, Timoteo juntamente con él predicaba y andaba, y también cuando fue encarcelado juntos. Vamos a buscar Filemón capítulo 1. Filemón 1, versículo 1. De Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. O sea, juntamente fueron prisioneros, fueron encarcelados, predicando el Evangelio. Y con Pablo fue encarcelado en Roma y luego fueron liberados. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, versículo 23. 23 leemos juntos. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, que juntos fueron encarcelados y también juntos fueron liberados.
Luego en Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, podemos leer que Timoteo estaba con Pablo. Entonces, dice, escribe a Pablo y Timoteo. Entonces, en las iglesias primitivas, junto con el apóstol Pablo, Timoteo ayudaba más en predicar el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo hizo un gran trabajo, pero Timoteo también tuvo un gran trabajo como colaborador. Al mirar sus características de Timoteo, es que Timoteo tenía una madre de fe. Timoteo era joven, era débil, dice la Biblia. Y con el apóstol Pablo andaba juntos y aprendió directamente de apóstol Pablo. Y es quien recibió más amor de apóstol Pablo. Y es quien con Pablo realmente vivió sacrificándose y esforzándose para el evangelio. Busquemos Filipenses capítulo 2. 2, versículos 21 y 22, leemos juntos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así es. Pero dice, hablando de Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Algo que siempre habla es el evangelio. El evangelio es lo que hizo Jesús cuando vino en la tierra y murió en la cruz y resucitó. Entonces, en relación al evangelio, al compartir el destino con el evangelio, esto es lo mejor en los ojos del Señor, porque el evangelio es lo más grande. Y si uno está conectado al evangelio y comparte el destino con el evangelio y sufre para el evangelio, para el Señor esto es lo más grande, porque es el trabajo más grande. Entonces, los que consideran el evangelio como lo más grande, el Señor también los toma como algo muy grande. Que segunda de Timoteo fue escrito para un hombre. Timoteo es algo muy asombroso, ¿no? En el tiempo del Nuevo Testamento, que para una persona 2 libros de la Biblia fue escrito, es algo muy glorioso y muy asombroso, ¿no? ¿Por qué escribió 2 libros para Timoteo? Porque Timoteo era tan valioso ante el Señor. Era un hombre recto delante del Señor. Por eso 2 libros fueron dedicados a él en la Biblia. Al leer el primero y el segundo de Timoteo, hay varias cosas que el apóstol Pablo pidió a Timoteo. En 1 Timoteo 1 podemos ver que tenga fe y buena conciencia. Fe y buena conciencia están conectados. Personas que dicen que tienen fe, pero no tienen buena conciencia, entonces algo está mal en la fe porque están conectados los dos. Y Pablo pidió a Timoteo que a la vez de tener fe y buena conciencia, ejercítate para la piedad. Pero en 2 Timoteo lo dice más a fondo. En 2 Timoteo le dice, tú eres un soldado. En 1 Timoteo habla acerca de que tenga buena fe y buena conciencia, que sea ejemplar, de luchar la buena batalla, pero en 2 Timoteo es más fuerte las cosas que le dice, más que en 1 Timoteo. En 2 Timoteo es mucho más fuerte las palabras que le dice y más directas, que tú pon todo, entrega todo para el evangelio, porque son como sus últimas palabras que le está diciendo. Predica el evangelio, y para el evangelio sea un buen soldado de Jesucristo, que sea un soldado que se sacrifica. Eso lo dice muy fuertemente hacia él. Nosotros también, de que recibimos la salvación, y mientras pasa más y más el tiempo, hay cosas que llegamos a conocer. Debemos tener fe, debemos tener buena conciencia, ejercitarnos para la piedad y todo.
Pero por medio de eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que seamos buenos soldados de Jesucristo y que realmente suframos para el Evangelio. Eso es el propósito y el fin de todo. Busquemos 2 Timoteo capítulo 2. Por eso en 2 Timoteo, el versículo más nuclear, ¿qué será? 2 Timoteo 2, versículo 3. 3 y 4, leamos juntos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pone más énfasis en este versículo. Tú, sé buen soldado de Jesucristo. Timoteo significa premio. Si tú, Timoteo, eres buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quería apóstol Pablo que fuera Timoteo? Que Timoteo fuera no solamente soldado de Jesucristo, sino buen soldado de Jesucristo. Que sea buen soldado de Jesucristo quería Pablo, que fuera Timoteo. Entonces, el pueblo de Israel vivía en Egipto y cuando salió de Egipto, en la Biblia está escrito que Israel es su hijo, su primogénito de Dios. Pero en varias partes de Éxodo habla de Israel como su ejército de Dios. De que es hijo quiere decir que es heredero. De que es heredero, que heredará algo. Y el ejército es para luchar, para pelear. Entonces el ejército, los israelitas que salieron de Egipto fueron llamados para heredar a la tierra de Canaán y a la vez fueron llamados para luchar. Los israelitas que salieron de Egipto tenían que pelear contra los amalecitas y las tribus de los cananeos. Tuvo que luchar contra ellos para ir expandiendo su tierra en Canaán. Nosotros también cuando fuimos salvos, a la vez de ser llamados como hijos, también fuimos llamados como ejército de Dios. Por eso dijo a Timoteo, tú, sé buen soldado de Jesucristo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios llamó a los israelitas como su ejército. Los hizo en grupos, los hizo luchar y estar en la guerra. Entonces lo mismo pasa con nosotros. En nuestra época, Dios, ¿qué es lo que querrá de los jóvenes? ¿Qué es lo que querrá el Señor? Apóstol Pablo, justo antes de ser decapitado, ¿qué es lo que él más quería? Antes de ser decapitado, ¿qué es lo que más quiso decir? ¿Cuáles son sus últimas palabras? Esto son como sus últimas palabras. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, que seas buen soldado de Jesucristo. Y en versículo 4, en versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí viene un versículo muy importante. ¿Tú por qué tienes que ser buen soldado de Jesucristo? Porque hay quien los tomó por soldado, hay quien los juntó como soldados, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. Para agradar. O sea, ¿quién es el que los tomó por soldado? ¿Quién? Es Jesús. Jesús es quien une a sus soldados. Une a sus soldados que Él puede utilizar. El Señor
llamó a apóstol Pablo como soldado de Jesucristo y lo entrenó. Y lo hizo soldado del Evangelio del Señor. Y ahora Dios también a Timoteo lo tomó como buen soldado de Jesucristo. Quiso que fuera un buen soldado de Jesucristo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los cristianos son buenos soldados de Jesucristo. Entonces, ¿solo Timoteo es soldado? Nosotros también, ante el Señor, somos soldados. En la historia, ¿qué fue el ejército más valioso? Si uno puede ser soldado del ejército de Jesucristo, eso sería lo más valioso, ¿no? Si fuera yo soldado de Napoleón o de un general muy famoso, no es importante esto, sino si yo puedo ser buen soldado de Jesucristo, esto sería lo más glorioso, ¿no? El hecho de poder luchar para Jesucristo es el mayor privilegio. La mejor y más grande y más importante obra que un humano puede hacer. Que Jesús es nuestro capitán y nosotros somos su ejército, que somos sus buenos soldados de Jesucristo debemos ser. En 2 Timoteo, el mensaje nuclear es que seamos buenos soldados. ¿Y cómo debe ser uno para ser buen soldado? Debe ser entrenado. En versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para ser buen soldado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser entrenado. Ustedes y yo, todos nosotros, delante del Señor, debemos llegar a ser buenos soldados. Y para ser buen soldado, ¿qué tenemos que hacer? Para ser buen soldado, tenemos que recibir mucho entrenamiento. Mientras más entrenamiento recibe uno, puede ser mejor soldado. Entonces, ¿qué entrenamiento debe recibir? Para ser buen soldado de Jesucristo, debe entrenarse a obedecer. En la vida cristiana, si uno no aprende a obedecer, no puede ser buen soldado de Jesucristo. Si nace un hijo, lo primero que debe de aprender es a obedecer y a sujetarse, porque si no, este hijo será rebelde, este hijo será infeliz. Para ser buen soldado de Jesucristo hay que aprender a obedecer y a sujetarse. ¿Han escuchado de esto? Había un padre ¿conocen las máquinas que pone uno monedas y sacan los peluches o juguetes? Y sacó un peluche. Tenía 5 hijos. Entonces hay que darle a uno de ellos, ¿no? Entonces el padre llamó a los 5 y dijo, yo voy a regalarle a uno de los 5. Y preguntó, ¿quién es más obediente a su mamá? ¿Quién es más obediente a lo que su mamá les dice? Y así. Preguntó, ¿quién debe de recibir este peluche? Y dice los niños, papá. El que mejor obedece a mamá es papá. Entonces hasta los niños saben, ¿no? Pues hay que aprender a obedecer. Si el padre manda a hacer algo, primera opción es escuchar y obedecer. Segundo, que le peguen un poco y obedece. Y tercero, que lo corren de la casa, ¿no? Primero debe ser la respuesta, ¿no? Uno debe acostumbrarse a obedecer. En la mente de este mundo dice, haz lo que tú quieras. Pero la Biblia es al contrario. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Obedecer y sujetarse, a entrenarse a hacer esto, continuamente es quien puede llegar a ser buen soldado. Un amo a sus 2 siervos
les dio pasto seco a sus dos siervos y les dijo que hicieran cuerdas en la noche. Entonces uno de los dos siervos dijo, ya es muy tarde, ¿por qué quiere cuerdas? Entonces hizo no un trabajo muy bueno, hizo una cuerda no muy buena. Y el otro siervo, sí, muy diligentemente hizo su cuerda muy bien y muy fina. Entonces al otro día el amo trajo muchas monedas. Les dijo, ahora son libres, pueden ir a vivir libremente con este dinero, con lo que les alcanza a poner en las cuerdas. Entonces el que hizo bien la cuerda puso muchas monedas en su cuerda, pero la persona que no hizo bien la cuerda no podía poner las monedas en la cuerda. Por eso se fue muy pobre, ¿no? Sin poder llevar monedas. Entonces, en cualquier situación, si obedece y se sujeta, le va a ir bien. Hay que estar acostumbrados a obedecer. Y otra cosa, tenemos que acostumbrarnos o entrenarnos a orar sin parar. Necesitamos aprender a pedirle la ayuda a Dios. Al principio del libro de Jueces empiezan preguntando a Dios, pero al final dice que a cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué la vida se arruina? Porque hace lo que le parece bien o lo hace lo que quiere en la vida. Pero si confía, hay que aprender a confiar en el Señor en cada situación y a preguntar a Él. Y para ser buen soldado de Jesucristo, hay que aprender a usar la espada del Espíritu Santo. Para ser buen soldado de Jesucristo, uno debe de aprender a utilizar la espada de la palabra. El que quiere ser buen soldado de Jesucristo debe esforzarse a conocer bien la Biblia y tiene que seguir entrenándose hasta ser bien hábil con la palabra. Yo cuando recibí la salvación, tuve mucha oportunidad de ver cómo Pastor Juan daba consejería a las personas. Yo también en ese tiempo daba consejería a las personas. Y veía que habían personas que venían con ese pastor y en poco tiempo resolvían sus dudas y recibían la salvación. Pero yo tenía personas que los veía muy seguido, mucho tiempo y así difícilmente recibían la salvación. Pero en un lado, en pocos momentos recibían la salvación y de otro lado tardaban días. ¿Y cuál será la diferencia? Eso pensé. Luego vi que es diferente cómo un general usa la espada y un niño no sabe. Entonces era como general y un niño. Pero si uno está bien entrenado, muy fácilmente utiliza la espada, ¿no? Uno tiene que afilar su espada, estar muy acostumbrado a utilizarla. Si uno está muy hábil con la palabra, puede hacer que esta palabra entre bien en el corazón del otro también. Hay personas que jalan mucho la flecha, pero no pueden nunca apuntar bien. Pero hay personas que de una vez, ¿no?, apuntan bien. Hay palabras que personas necesitan y uno no sabe qué palabra hay que decirle, pero una persona muy preparada sabe qué palabra necesita una persona y meter esa palabra indicada en el corazón de esa persona. Había un pastor que enseñaba a sus estudiantes de teología y sus estudiantes decían, aquí hay muchas almas. ¿Por qué es tan necesario estudiar latín y otras cosas que ellos sentían que no necesitaban? Pero el maestro dijo, el hacha tiene que ser filoso para poder cortar el árbol. El tiempo de afilar la hacha no es pérdida de tiempo. Mientras más filoso, se puede cortar más árboles en menos tiempo, ¿no? Hay muchas almas que necesitan recibir la salvación. Pero si la persona que predica el evangelio no está preparado, no puede salvar a las personas. En el tiempo de Timoteo, había abundancia de conocimiento falso. Timoteo tenía que ser acostumbrado, tenía que ser entrenado y hábil en la palabra. Si nosotros también tenemos que entrenarnos a ser hábiles en la palabra de Dios. Sin ser entrenados, uno no puede llegar a ser buenos soldados. Y otra cosa, ¿qué entrenamiento debe uno recibir en Cristo Jesús? Para ser buen soldado tiene que aprender a trabajar bien juntos. La vida cristiana no se lleva solo, sino es trabajar unidos y en conjunto. Trabajar juntos, estar conectados en este grupo y así movernos juntos. Hay que aprender a hacer esto.
Los cristianos son un rebaño de ovejas. Dentro de este rebaño, juntos tenemos que aprender. Por eso, en el rebaño, uno tiene que hacer a un lado sus opiniones, ceder al otro y juntos en armonía trabajar. Hay que aprender a trabajar en armonía. Entonces, hay que aprender a ser como polvo fino, trabajar juntos para poder trabajar para el Señor, y hay que ejercitarnos para la piedad. Dijo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Es un entrenamiento sin fin. Porque sin entrenamiento no hay nada que uno pueda hacer bien. Si uno quiere ser buen soldado de Jesucristo, tiene que ejercitarse para la piedad. Debe de entrenar y practicar a llevar buena vida cristiana, sin parar. Y también, para que seamos buenos soldados de Jesucristo, tenemos que aprender a limitarnos y a controlarlos. Porque si uno come todo lo que quiere, vive lo que quiere, duerme lo que quiere, no puede hacer nada. Una persona que quiere llevar buena vida cristiana, que quiere éxito espiritual, tiene que poder controlarse y limitarse. Todo el que quiere ganar se limita. Y también tiene que entrenar a entregarse a sí mismo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para ser buen soldado de Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? De que usas bien la palabra de verdad. Debe de tener correcta distinción de la palabra. Y debe ser como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hay que procurar con diligencia presentarnos a Dios, entregarnos a Dios. Entregándonos a Dios, así utilizar todo nuestro corazón y nuestras fuerzas para avanzar continuamente. Porque solamente así podemos ser buenos soldados. No se llega a ser buen soldado sin hacer ningún esfuerzo. Y el que quiere ser buen soldado de Jesucristo, es mejor, mientras más joven es mejor, porque el entrenamiento mientras más joven lo recibes mejor. Las personas que fueron utilizadas valiosamente son personas que de jóvenes se entregaron al Señor. Si uno ya a los 40 años recibió la salvación, esa persona también es utilizado por el Señor, pero no es fácil que llegue a ser utilizado grandemente por el Señor. Pero si esa persona fue salvo a los 10 o a los 20 años, esa persona se puede entregar al Señor, entrenarse para el Señor, para llegar a ser utilizado grandemente y muy valiosamente por el Señor. Entonces, mientras más joven, mejor. En 1849, en una mina de California, fueron muchas personas para sacar oro. Fueron muchísimos. Pero si es para Cristo, para el Señor que murió y resucitó por nosotros, son muy pocos los que para Él entregan sus vidas. En Estados Unidos había una iglesia muy grande. Y en la mañana en ese pueblo había partido de fútbol. Entonces cuando ya era hora de la palabra, había muy pocos mayores y como un joven. Entonces muy triste, ¿no? Entonces el pastor oró: Dios, bendice a estos pocos hermanos que están aquí en lugar de estar en el partido. Porque hoy hubo partido a qué horas, pero vinieron aquí en lugar de venir al partido. Estaba orando y el joven que estaba esperando, estaba orando, se acordó y dijo: por cierto, el partido, y se fue corriendo, ¿no? Mientras estaban orando. Entonces eso es un problema, ¿no? Porque el fundamento en sí está equivocado. No sé si es una anécdota nada más o de verdad, pero no tienen importancia para el Señor en sus corazones. Esto es lo que está pasando. Y para ser buenos soldados de Jesucristo,
tienen que saber que hay enemigos que están en contra de la fe. Si no hay enemigo, no se necesita un ejército, ¿verdad? Pero hay un enemigo muy temeroso. En 2 Timoteo da a conocer qué es el enemigo. Aclara que la carne es el enemigo. Timoteo era un joven, por eso le dice así. 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22, leemos juntos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En una casa grande hay varios tipos de utensilios. ¿Cuáles son los importantes? Lo importante es que sea limpio para ser utilizado valiosamente conforme a la necesidad del dueño. El Señor utiliza para su buena obra. El Señor utiliza los instrumentos limpios. Por eso, uno tiene que huir de las pasiones juveniles y con corazón seguir la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Está diciendo que los jóvenes tienen que vencer las pasiones juveniles. José fue tentado por la esposa de Potifar y venció esta tentación. Cada día ella lo tentaba, pero lo venció. Y como venció la tentación, pudo llegar a ser como es. Sansón, ¿por qué le sacaron los ojos? Porque Sansón descendió de su lugar, salió de su lugar y se acercaba a las mujeres gentiles. Por eso él vivió conforme a su carne y como resultado le sacaron sus ojos, recibió ese castigo. Para ser buen soldado de Jesucristo, uno debe de poder limitar y controlar su carne. En un libro de John Newton dice: yo por medio de la iglesia aprendí que hay muchos papas muy malvados en este mundo, pero lo más peor está en mi carne. Y mi carne es muy mañoso, muy perverso. Entonces mi propia carne quiere hacer caer mi fe. Por eso dijo: huye de las pasiones juveniles. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestro corazón es como una ciudad. Y hay cosas que no deben de entrar en nuestro corazón. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 20. 2 de Samuel, capítulo 20. Versículo 1. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Versículo 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. 15. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. A todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Aquí dice: la ciudad de Abel era una ciudad muy grande y muy fuerte. Está la ciudad de Abel, una
ciudad sitiada. Y ahí está Seba. Por Seba, Joab quiso destruir toda la ciudad de Abel. Pero la mujer sabia dijo, la ciudad de Abel es tan grande, ¿y por qué quieres matar a todos los que están dentro de la ciudad? Si solamente mata a Seba, se le podía perdonar. Por eso nada más atraparon a Seba y la ciudad ya estaba segura. Ese es nuestro corazón, que es una ciudad. En caso que si uno permite algo que no debe de permitir, puede uno por eso arruinar toda la vida. La ciudad de Seba era una ciudad muy grande. Donde estaba Seba estaba muy grande. Y por un hombre Seba, todos los que estaban dentro de la ciudad iban a morir. Entonces también nuestra vida no se arruina por cosas muy grandes, sino cuando en nuestro corazón entra algo que no debe de entrar. Y eso puede arruinar toda la vida de esa persona. Por eso hay que ser buen soldado de Jesucristo. Pero hay veces, por permitir cosas que no llega a ser buen soldado de Jesucristo, sino se pierde totalmente. Entonces la Biblia nos habla de que hay que ser buenos soldados de Jesucristo. Satanás siempre es nuestro adversario. Un luchador en el juego tiene que esforzarse. Nosotros contra los adversarios tenemos que esforzarnos. Si viene el enemigo, los soldados tienen que esforzarse. Nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo espiritual. Si un esclavo se tiene que esforzar para liberarse de las cadenas, nosotros también tenemos que esforzarnos porque la maldad nos ha encadenado a la tierra. Si uno, para lograr algo en la tierra, se esfuerza mucho y pide mucho hasta con lágrimas, nosotros también tenemos que pedir a Dios con mucha intensidad. Porque nosotros ahora estamos en lucha contra Satanás, que es invisible. Entonces tenemos un gran enemigo. Y como tenemos enemigo, tenemos que continuamente tener más armas. Entonces para ser buen soldado de Jesucristo, necesitamos ser entrenados y tener buenas armas. ¿Qué será buena arma para nosotros? La Biblia dice que la oración es la arma. También la diligencia es una arma para nosotros. Si el cristiano es más diligente, si el soldado es más diligente, puede tener muchas más cosas. Y también para el cristiano la palabra es arma y nuestro cuerpo es arma. Por eso tenemos que entregar nuestro cuerpo como herramienta de justicia para Dios, para que nuestro cuerpo sea utilizado como una gran arma para Dios. Y también un corazón que está dispuesto a sufrir. Que nosotros suframos también es arma para nosotros. Nuestra vida santa es arma y vivir rectamente también es arma para nosotros. En China había un misionero y él cazaba patos silvestres. Y había un pato, pero era de caza. Entonces ese misionero fue al dueño de ese pato para pedirle perdón. Y el dueño de este pato se sorprendió de su sinceridad de este misionero. Y así pudo escuchar el evangelio y sus vecinos y pudieron llegar a creer. Entonces, una sinceridad, honestidad de un misionero pudo salvar el alma de una persona. Y luego, el amor es una gran arma para nosotros. Si realmente podemos mostrar amor hacia la gente a nuestro alrededor, podemos guiar a esas personas a los brazos del Señor. Y cuando nosotros juntamos nuestras cosas materiales para ofrendarlo al Señor, también es una gran arma. Y luego, para ser buen soldado de Jesucristo,
Es muy importante que guardemos nuestro lugar, nuestra posición. Un soldado fuera del lugar no es un buen soldado. Vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 4. Un soldado extraviado no es un buen soldado. 4, versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. En 10 dijo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era colaborador de apóstol Pablo, pero luego por amar al mundo, al final dejando a Pablo se fue a Tesalónica. Demas es como un soldado extraviado que salió de su lugar, y un soldado así no es un buen soldado. El atalaya tiene que guardar su lugar que Dios le dio. ¿Conocen Pompeya cuando se explotó el volcán? Vinieron las cenizas y cubrió totalmente esta ciudad. Algo interesante fue que habían soldados que murieron estando de pie, guardando su lugar. Obviamente eso no tiene nada que ver, recibir la salvación, ¿no? Pero ante la muerte estaban guardando su posición. Aún en este mundo hay gente así. El soldado que está donde debe estar es un buen soldado. Ceñido el lomo con la lámpara en su mano. Un soldado que guarda bien su posición y su lugar. Y el soldado que voluntariamente sufre es un buen soldado. Un buen soldado de Jesucristo es quien está dispuesto a sufrir penalidades. Un soldado que sufre es un buen soldado ante los ojos del Señor. Y el soldado valiente es un buen soldado. El que puede ser un soldado muy valiente para el Señor es un buen soldado. Y luego, el soldado que se entrena es un buen soldado. Cada que tiene un tiempo y oportunidad se entrena, eso es un buen soldado. Y el que siempre está preparado en su corazón y está dispuesto a trabajar es un buen soldado. Vamos a buscar 2 versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado que no se enreda en los negocios de la vida. Un soldado que siempre conoce cuál es la prioridad. Es un buen soldado. En nuestra vida cristiana, la prioridad es algo muy importante. Un soldado que obedece a las órdenes del capitán es muy, muy buen soldado. Un soldado siempre despierto es un buen soldado. Un soldado que cumple con lo que su Señor le mandó es un buen soldado. Y el ser buen soldado es cuando no podrá ser alabado por el Señor. Por eso en 2 Timoteo, lo que quiere decir es que Timoteo sea buen soldado. Esto es un mensaje nuclear de Timoteo. Y otra cosa tenemos que aprender de 2 Timoteo 2 es la importancia de la participación. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1:15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Es una palabra un poco triste, ¿no?
muchas personas abandonaron al apóstol Pablo, y en especial, aquí está escrito hasta el nombre del que lo abandonó, ¿no? Figelo y Hermógenes. Menciona su nombre, pero es malo por ser mencionado ahí, ¿no? No pudo ser mencionado por otra cosa mejor. Pero luego dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No dijo solamente de Onesíforo, sino de la casa de Onesíforo. O sea, no solamente Onesíforo, sino su esposa y los miembros de su familia de Onesíforo. Parece que ayudaron mucho y apoyaron mucho a apóstol Pablo. Porque muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Parece que son salvos. Y cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Luego dice un versículo muy importante, en versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Que Onesíforo halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Que cuando yo estuve en la cárcel, Onesíforo me buscó solícitamente y me halló. Y me apoyó y me ayudó. Entonces dice que en el día de estar ante el Señor, cuando pase por el juicio del Señor, que conceda misericordia ante el Señor. Y cuando me ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. El que recibe al predicador recibirá el premio del predicador, dice la palabra. Como apóstol Pablo predicaba, Onesíforo lo apoyaba y lo ayudaba en aspectos materiales también, y cuando él estaba solo en la cárcel lo buscaba y cosas así. Está haciendo la oración de que el Señor se acuerde de él. Y esto pasa ahora también. De las personas que se esfuerzan para el Evangelio, se sacrifican para el Evangelio, y cuando juntamente sacrifican y trabajan juntos recibirán el mismo premio. Luego, en 2 Timoteo capítulo 3, apóstol Pablo aconseja algo a Timoteo. Lo que aconsejó fue cosas positivas y negativas. Dos cosas. Vamos a ver 3, versículo 1. Habla de que tiene que ser distinguido. 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Primero, evita. Dice, evita. Luego, de otro lado, dice, acércate a la Biblia. Apóstol Pablo, ¿qué es lo que está pidiendo o aconsejando a Timoteo? De estos evita. Sepárate de estas personas. Luego, permanece en lo que aprendiste, en lo que estás seguro. Y tercero, predica esta palabra de la cual tú estás seguro. Y luego, para predicar esta palabra, sufre penalidades. Eso le está aconsejando. Dijo, a estos evita. Nosotros, entonces tenemos que hacer lo contrario de lo que dice aquí. De 2 Timoteo 3, versículo 1 a 6. No hacer todo lo que dice aquí nos puede ayudar de gran manera. En versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No amar a nosotros mismos, sino, digo, a estos evita. ¿Y cómo podemos evitar esto?
no amar a sí mismo, sino amar a Dios y amar a los prójimos. Entonces podemos hacer lo contrario, ¿no? De lo que dice. Luego dice, avaros, amarán el dinero. Entonces, del amar el dinero, podemos cambiarnos a entregar este dinero a Dios, de ofrendarlo a Dios para utilizarlo para salvar almas. Es lo que podemos hacer. Hoy en día hay mucha gente loco por el dinero, ¿no? Estén despiertos o dormidos siempre pensando en dinero. Hasta el sonido de motocicleta suena como monedas. Pero el dinero no es el propósito de nuestra vida. Sí necesitamos dinero, pero no tenemos que sumergirnos en el dinero. Si hay una persona que juntó mucha riqueza sin que supiera su esposa, ni su esposa sabe que tiene ese dinero, y ese marido, algún día, ella veía que el marido iba al sótano, y un día su esposo ya no salió del sótano, y la esposa buscaba y buscaba y su esposo no estaba. Y pasó el tiempo y destruyeron esta casa, pero descubrieron que había otro sótano debajo del sótano. Entonces, este hombre había hecho un sótano secreto y nadie entraba, y él había entrado pero no pudo salirse, se cerró la puerta y ya no, se quedó encerrado ahí y murió. Entonces después del tiempo, cuando lo descubrieron, había mucho dinero y unos huesos de una persona muerta. Entonces esa persona murió en el dinero, ¿no? Entonces lo que sostiene el corazón de los hombres es el dinero, pero se aferran al dinero para los complaceres carnales, ¿no? Entonces hay que dejar el amor al dinero. Hay que saber utilizar el dinero, no ser utilizado por el dinero. Hay que aprender a entregar las cosas materiales al Señor. Aprender a salvar almas por medio de las cosas materiales. Luego vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Lo contrario sería ser humilde y manso, ¿no? Desobedientes a los padres, ¿qué quiere decir? Entonces hay que ahora obedecer a los padres, ¿no? Ingratos, entonces tenemos que agradecer. Impíos, entonces hay que ser santos, sin afecto natural, implacables. Hay que tener compasión, hay que perdonar. De calumniadores, intemperantes, crueles. Hay que saber decir buenas palabras, hay que saber ser mansos, aborrecedores de lo bueno. Entonces hay que ser amadores de lo bueno, traidores, impetuosos. Entonces hay que buscar la verdad, no ser traidor. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces hay que amar más a Dios que cualquier otra cosa. De amar las complacencias carnales a amar a Dios. No tener apariencia de piedad, sino tener poder de piedad. Ser realmente piadosos. A estos evita, dijo. Entonces, de esos pecados equivocados hay que evitar, hay que salir de esos pecados. ¿Y qué hay que hacer? Evitarlos, ¿sí? ¿En dónde hay que invertir ahora el tiempo? En la Biblia hay que advertir el tiempo. Eso está aconsejando en versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La gente del mundo engañan y son engañados, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego, leemos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 15 a 17. Son tres cosas. Que la Biblia está la sabiduría para llegar a la salvación. La Biblia hace que las personas reciban la salvación. Y si uno permanece dentro de la Biblia, esa persona llegará a ser hombres enteros de Dios, que puede ser utilizado por Dios, porque la Biblia enseña a esa persona, redarguye, corrige e instruye a esa persona para que sea un hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Es utilizado la Biblia. Por eso tú tienes que permanecer en lo que tú has aprendido y te has persuadido, que permanezcas en la Biblia, en la palabra. No es suficiente con solamente ser distinguido del pecado, sino ahora activamente tenemos que meternos más en la palabra de la Biblia, porque la Biblia es lo que salva a las personas. Si uno continuamente aprende la Biblia, esa persona será cambiada enteramente como hombre de Dios y hará que esa persona sea preparado para toda buena obra. Por eso uno tiene que enfocarse en las palabras de la Biblia. La Biblia fue inspirado por Dios. La Biblia que fue inspirado por el Espíritu Santo. Un libro habla de algunas características de la Biblia. Dice, la Biblia es un libro invariable, que nunca cambia. Un libro normal tiene como vida de 20 años, pero la Biblia ha sido predicada durante 3.500 años y ahora es sigue siendo el mejor vendido en todo el mundo. Que un libro normal de una persona normal solamente dura unos 20 años leído, pero Dios es invariable y la Biblia también nunca cambia. Y luego, la Biblia es un libro en que las profecías son correctos. Y si uno conoce bien la Biblia, puede también adivinar lo que será del futuro y de su vida. Si uno vive equivocadamente, uno piensa le irá mal y le va mal. Y si uno vive correctamente conforme a la Biblia, piensa uno, le irá bien. Y sí le va bien. Entonces uno puede calcular cómo será la vida de una persona dependiendo de cómo vive. Porque la Biblia es cumplida. Y la Biblia es un libro unido. Hoy en día, cada persona dice diferentes cosas. Pero la Biblia fue escrito en países y en tiempos con personas diferentes, pero todo es conectado como si fuera escrito por una persona. Y es la prueba de que Dios mismo dijo las palabras y la Biblia fue escrito por la inspiración de Dios. Y la Biblia es el libro más amado y más odiado. Más personas han amado este libro y más personas han odiado este libro de la Biblia. La Biblia tiene la fuerza de hacer que una persona nazca de nuevo. La Biblia tiene la fuerza de resolver todos los problemas. La Biblia es la única verdad y es la lámpara. La Biblia hace que las personas venzan las tentaciones y pruebas y es la base de todas las verdades. Les escribo lo que dijo Pastor John Lyle. Resume muy bien acerca de la Biblia. Dice, si la Biblia no fuera inspirado, o sea, si la Biblia no fuera inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el cristianismo de 1800 años habrá sido en total confusión. Todos habrán sido engañados. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios y fue inspirado por Dios, las personas que negaron creer en la Biblia estarían en grandes peligros. Ellos están esperando la eterna infelicidad. Dice, la Biblia está lleno de contenido especial. Aquí hay muchos jóvenes. Si uno es joven, tiene fuerza. ¿Y a dónde tiene que invertir su fuerza? Y su tiempo. Debe de invertir su tiempo y fuerza en aprender la Biblia. Realmente tienen que entregar su corazón a esto.
Yo cuando fui a China, en China realmente no hay muchas cosas divertidas y no hay muchos libros religiosos, libros de fe. Entonces cuando hay libros de fe, quieren leer mucho. Y como no hay muchas cosas, como muchos juegos, cuando tienen tiempo lo que hacen es leer la Biblia. Por eso tienen muchas preguntas y estoy muy interesados cuando les respondo sus dudas. Yo me acuerdo muy bien de sus caras. Pero vengo a Corea, no sé qué pasa. Entonces eso es un gran problema. Entonces dicen que son salvos y llevan la vida cristiana, pero ¿en dónde ponen su pasión? Se entregan para cosas mundanas. Por eso su corazón sediento por la palabra es poco. Pero si tienen la oportunidad de ir a países donde no hay muchas cosas carnales o para complacerse, pueden ver que tienen mucho interés en su corazón para las cosas de Dios. Tienen muchas preguntas y dudas y mucho interés en tener comunión de la palabra. Por eso voy a compartir gracia, pero recibo más gracia con la comunión que comparto con ellos. Pero creo que en Corea hace falta esto. Creo que falta esta intensidad en el corazón. La Biblia es un libro que no se puede aprender de este libro si uno no entrega su corazón para aprenderlo. Otros libros con estudiarlos, pero con la Biblia no solamente basta con estudiarlo. Aunque uno sea muy estudioso o no, pero si no entrega su corazón, no puede aprender de la Biblia. La Biblia no es un libro que uno entiende porque es muy inteligente. Si no entrega su esfuerzo y su corazón, es un libro que Dios no se les abrirá. Abre mis ojos para que vea las cosas de tu palabra, de tu ley. Para ver las cosas de la ley de Dios hay que entregar el corazón. El que tiene corazón sincero es a quien Dios le ayuda para aprender y entender la palabra. Y lo mismo pasa cuando tenemos comunión. Aunque sean muchos los reunidos o pocos reunidos, no importa. Si hay personas con corazón sinceros que aman la comunión, están reunidos, ahí hay buena comunión porque entre ellos está el Señor. Pero aunque haya muchas personas, pero si tienen corazones fríos, ahí no puede trabajar grandemente el Señor. Porque si son personas egoístas, egocéntricos, que entre ellos se reúnen, ahí no puede trabajar el Señor. Pero si son personas que quieren vivir para la voluntad del Señor, y aunque tienen muchas faltas y debilidades, pero se aferran al Señor, si se reúnen personas así, hay activa comunión y buena comunión. Entonces, cuánto uno aprecia la Biblia es algo muy fundamental e importante en nuestra vida cristiana. Dios, por medio de la palabra y la Biblia, nos habla. Por eso, ¿cómo considera uno la Biblia? ¿Cómo trata uno la Biblia? Si realmente piensa la Biblia como algo inspirado por Dios, si realmente lo considera como palabra de Dios mismo, o si no lo piensa, o sea, de eso dependerá cómo será su vida cristiana. La Biblia está lleno de contenido especial. La Biblia habla de cosas que superan la capacidad humana. Habla del alma, del Espíritu Santo, de la vida después de la muerte, de cosas que con el poder humano no pueden llegar. Y habla muy profundamente, detalladamente de puntos así. En el mundo hay muchos libros, pero no hay libro tan claro, tan exacto y tan seguro como la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar especialmente este libro de la Biblia. Y solamente la Biblia puede hablar lógicamente acerca del principio, del fin del mundo. Y Dios de la Biblia es Alfa y Omega, es el principio y el fin. Es el origen de todas las cosas. Solamente la Biblia habla exactamente del principio. Y luego, solamente la Biblia da una explicación verdadera y detallada del hombre. La Biblia no explica al hombre como algo bello y algo misterioso, sino habla de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y que por eso el hombre hace maldad y por eso para poder entrar al cielo tiene que recibir perdón de sus pecados.
Y por medio de la Biblia tiene que ser renovado en su corazón. Por eso la Biblia habla del pecado del hombre y que cuando recibe perdón de pecados entra el Espíritu Santo en el corazón de esa persona es renovada y así podrá entrar al paraíso de Dios. Eso explica la Biblia. Y luego solamente la Biblia tiene un concepto correcto de Dios. Habla acerca de que Dios aborrece el pecado, pero que Dios ama al pecador. Que Dios todo lo conoce. Él es omnisciente. Luego solamente la Biblia habla de la perfecta salvación que Dios planeó y preparó para los hombres caídos. Y solamente la Biblia nos explica de todo lo alrededor de este mundo. Y también la Biblia tiene una uniformidad que sobrepasa lo humano. Luego, el comparar la Biblia con nuestra Biblia es como comparar el sol con una vela. Como comparar un monte grande con un bulto de arena. Es como comparar diamante con un pedazo de vidrio. O sea que la Biblia no se compara a nada de este mundo. Por eso, cada vez que tienen tiempo, tienen que leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, para que sean muy acostumbrados, muy hábiles con la palabra de la Biblia. En la farmacia conocen en qué lugar está qué medicina, ¿no? Nosotros también, de Génesis a Apocalipsis, tenemos que leer continuamente para llegar a ser muy hábiles en la palabra de la Biblia. Debe de haber más y más personas hábiles en la palabra entre nosotros, porque no solamente es trabajador del predicador. Apóstol Pablo, ¿qué es lo que quería que Timoteo hiciera? Dijo, tú, distínguete del pecado. Pero con solo esto no puede llevar la vida cristiana. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, por eso tienes que aferrarte a la palabra. Tienes que permanecer dentro de la palabra. Porque solamente así podrás llevar fuertemente la vida cristiana. Vamos a mirar entre nosotros. La persona que no se acerca a la Biblia, algunos de ellos han llevado la buena vida cristiana. No, con tiempo ellos se retroceden y desaparecen. Entonces, al estudiar la Biblia, les quiero dar como unos tips. Leyendo algunos capítulos de la Biblia a diario. Está bien si un capítulo al día pueden resumir. Es bueno leer muchos capítulos, pero leyendo es bueno que traten de como tomar notas y resumir un capítulo al menos. Porque la Biblia es muy complejo, es confuso si no lo puede uno entender y resumir. Al leer la Biblia hay mucho contenido, ¿no? Y es por eso que cuando uno lee un capítulo, por ejemplo, puede decir de versículo 1 a 3 habla de esto, y de 4 a 7 habla de esto, y de 8 a 27 habla de este contenido. Entonces si lo lee bien lo puede como resumir con un título. Después de leer ese capítulo, hacer una pregunta para este capítulo es bueno. Y es bueno que hagan su propio como lista de preguntas. Si yo leí este capítulo y voy a volver a leer este capítulo. Después de resumir de qué habla estos versículos de la Biblia, estos versículos de este capítulo, hacer preguntas para recibir respuestas de este capítulo. Por ejemplo, en este capítulo habla de Dios y dice, leyendo, dice que Dios es así y así. Y le puede responder, ¿no?, a su pregunta. Y en este capítulo, ¿qué obra hace Dios? ¿O qué pudo hacer Dios? ¿O aparece una promesa de Dios? Entonces, con esas preguntas otra vez lee este libro, ¿no? O este capítulo, ¿en qué parte está hablando de Jesús? Y leer otra vez y ver sus respuestas.
o estará hablando del Espíritu Santo en este capítulo y buscar. En este capítulo, ¿qué está diciendo que es el pecado? Habla de este pecado y el otro. ¿De qué gracia habla en este capítulo? ¿O hay algo que me dice que corrija en este capítulo? ¿O de este personaje de este capítulo hay algo que debo de aprender y algo que no debo de aprender? ¿O en este capítulo habla de la iglesia o habla de fin del mundo? ¿Qué es el tema más importante en este capítulo? ¿Y qué dice en este capítulo que puede pasar a un cristiano? ¿O también viene alguna solución a algunos problemas? ¿O qué fue el problema en ese capítulo y cómo lo resuelve? Y en ese personaje, si yo fuera esa persona, ¿qué haría? ¿O qué pasaría? Entonces, hacer una lista de preguntas. Es bueno tener varias preguntas y preguntándose a sí mismo, estudiar ese capítulo otra vez. Y así puede uno llegar a conocer más profundamente este capítulo. Y si hay algún versículo que no entiende, lo puede marcar para luego preguntar a alguien. Porque si uno nada más lee por leer, puede ser un poco aburrido. Entonces puede hacer su lista de preguntas y preguntándome estas preguntas uno puede leer este capítulo. Y luego cuando tienen tiempo, leer buenos libros recomendados. No cualquier libro, sino libros buenos recomendados. Es bueno pasar tiempo leyendo libros buenos y recomendados. Y hay libros que nos ayudan a estudiar más la Biblia. Libros que tratan acerca de otros libros de la Biblia también. Entonces, mientras más leemos la Biblia, mientras uno lee más y más, hay veces que uno no entiende nada, ¿no? Y dice, no entiendo de tabernáculo. Entonces puede buscar más versículos del tabernáculo. Hay libros que hablan acerca de esto, acerca de algunas partes de la Biblia. Y uno puede resumirlo más, de esto habla en la Biblia. En la Biblia habla unos 40 capítulos del tabernáculo. Así lo explica acerca del tabernáculo. Así dice. Entonces con este libro uno puede ayudarse, ¿no? Para entender. Leyendo el Levítico es difícil de entender, ¿no? Viene la ley expiatoria, dice hay que matar el animal así, y es muy complicado. ¿No hay algún libro que me explique más fácilmente de la expiación? Uno si encuentra algún libro lo puede leer y entender mejor de la ley expiatoria, ¿no? Entonces, con el motivo de entender mejor la Biblia, uno puede encontrar libros, ¿no? Es mejor buscar libros que le ayuden a entender más de la Biblia. ¿Y qué parte de la Biblia debe de leer más? Al principio cuando uno recibe la salvación, las epístolas de Romanos hasta San Judas, leer repetidamente de Romanos a San Judas hasta ser acostumbrado y muy hábil en esta palabra, porque son interpretaciones, explicaciones, es bueno leer estas partes. Por eso, si entienden bien las epístolas de la Biblia, es más fácil entender muchas partes de la Biblia. Entonces, primero, cuando uno recibe la salvación, puede uno leer las cartas de Romanos a San Judas, y si uno ya aprende más de esto, luego puede leer todo el Nuevo Testamento, luego leer los 4 libros evangélicos y después leer el Antiguo Testamento es mejor. Obviamente esto no es la mejor o la perfecta manera, pero si así lo leen puede ser más fácil de entender. Entonces, pensar, voy a leer algunos capítulos de la Biblia y por lo menos uno lo quiero resumir, hacerme esas preguntas y así. Hacer su lista de preguntas. Y como si estuvieran preguntando a Dios, Dios, ¿qué dice en este capítulo de usted? Y así, con esas preguntas puede uno aprender más de este mismo capítulo y puede ser más útil para esa persona. Si así pasan 365 días, puede conocer bien por lo menos 365 capítulos, ¿no? Y así pasan 3 años y conocerán bien 1000 capítulos. Si nada más lee por leer, no va a poder conocer tanto. La Biblia es un libro que requiere nuestro esfuerzo. La persona que quiere entender más de la Biblia tiene que entregar su corazón, entregar su esfuerzo, tener un anhelo de realmente querer conocer y acercarse a la palabra para uno por uno entender más y más de la palabra. ¿Me explico? Por eso a Timoteo también, el apóstol Pablo le pide que a la vez de separarse del pecado, tú desde la niñez conociste la Biblia, que continuamente te esfuerzas a conocer la Biblia, que estés firme sobre la palabra. Porque solamente así
puedes liberarte totalmente de las enseñanzas falsas. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 4. 4 versículo 3. 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mientras llega más el último tiempo, ¿qué no aceptarán? No recibirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la doctrina correcta, se refiere a la palabra de Dios. La Biblia es la correcta enseñanza. En todos los aspectos es la sana doctrina. Entonces, primero nosotros tenemos que ser muy hábiles con la sana doctrina acerca de nuestra salvación, acerca de la vida cristiana, la vida eclesial después de ser salvos, y acerca de las órdenes de Dios hacia los salvos. Hay muchas palabras así, hay que ser conocer muy detalladamente y muy hábiles en esta palabra, en esta sana doctrina. Sabiendo bien acerca del alma, de la vida después de la muerte, del cielo y del infierno, de que somos peregrinos en este mundo, que este mundo pasará, será destruido, de que por eso hay que recibir perdón de pecados para poder ir al cielo y ser salvo y ser guiado por el Espíritu Santo. Y de estas enseñanzas nucleares de la Biblia, hay que ser muy hábiles en estas enseñanzas sanas de la Biblia. Pero mientras se acerca más el fin, la gente no acepta la sana doctrina. Dice, tendrán comezón de oír. Eso es un problema. Esto es muy como nuestra época. La característica de la gente de nuestra época es gente que tiene comezón de oír. Dijo, teniendo comezón de oír, ¿qué quiere decir? No es comezón de la oreja, sino comezón de oír. ¿Qué quiere decir? Que quieren disfrutar oyendo, para disfrutarse por medio de lo que oyen. Por eso tienen comezón de oír. Mientras se acerca más y más el fin del tiempo, la gente no quiere escuchar de la Biblia, porque su corazón es pervertido. Tienen disfrutar de la vista y del oído, y eso buscan. Por eso la gente de nuestra época son gente que tiene comezón de oír, que para disfrutar del oído hace mucho esfuerzo. Por eso existen muchos shows que platican, aparecen comediantes, aparecen programas divertidas para disfrutar uno por lo que ve y por lo que oye, ¿no? Pero ¿qué no existe? No existe corazón que busca la verdad. Versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Buscan a dónde ir a divertirse, ¿no? Los que les gusta el deporte, tienen maestros de deporte, o hay muchos tipos de maestros que los hace disfrutar carnalmente. No hubo otro tiempo con tantos maestros de nuestra época, con tantas enseñanzas como en la nuestra época, pero solamente tienen interés en cosas de pecar. Dice que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día hay muchas iglesias, ¿no? Pero no saben cómo hablar de nacer de nuevo, de ser salvo y del arrepentimiento de la fe, de que tienen que ser redimidos por la sangre de Jesús. Pero piensan que eso no es importante, que eso es aburrido. Y no hablan de esto. En la Biblia habla acerca de qué tan importante es la iglesia después de recibir la salvación. Pero en nuestra época, más y más se pervierte la gente y piensan que no tienen que ir a la iglesia, sino en su casa
están viendo la tele y piensan que así pueden ser religiosos. Pero es importante reunirse. De esta verdad de la Biblia están totalmente alejados. Hoy en día hay iglesias que apoyan la homosexualidad o iglesias homosexuales, ¿no? Hay muchos tipos. Y hay iglesias que adoran a Satanás. O hay iglesias que terminando el servicio se reúnen los hombres y van a tomar. Hay todo tipo de iglesias. Este mundo se va por un camino totalmente equivocado, ¿no? Entonces en nuestra época esta palabra tiene mucha razón. Y son muy rápidos en escuchar las mentiras. Entonces muchos teniendo comezón de oír, escuchan muchas cosas, pero no escuchan las cosas más importantes y más veraces. ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Tienen que escuchar las cosas verdaderas de la Biblia. Porque por escuchar la palabra de la Biblia nosotros fuimos salvos. Entonces hay que poner mucha atención al oír la palabra de la Biblia, aferrar nuestros oídos a la palabra. Hoy en día mucha gente tiene comezón de oír. Por eso quieren escuchar y ya no están quietos. Por eso apóstol Pablo, por último, aconseja algo a Timoteo. Entonces, ¿cómo debes de andar? En 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, te encarezco. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos delante de Dios. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios existe en todo momento. Dios está delante de nosotros. Y le dice a Timoteo que tú ahora estás delante de Dios. Dios no está lejos, sino Dios está frente a ti. Delante de Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos. ¿Quién es Jesús? Es el juez de los vivos y de los muertos. Los vivos son los cristianos salvos y los muertos son los que no han recibido la salvación. ¿Quién es Jesús? Es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Está diciendo tú, Timoteo, también, pronto, siendo vivo, serás juzgado de tu vida ante Jesucristo. Eso le está diciendo. El juez de los vivos y de los muertos es Jesús. Vamos a buscar Hechos, capítulo 10. Hechos 10, versículo 42. Leamos juntos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, o sea, Jesucristo. Nos mandó que predicásemos a Jesús. Jesús es quien juzga a los vivos y a los muertos. Vamos a buscar 1 de Pedro 4, versículo 5. Primera de Pedro 4, versículo 5. Leamos juntos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús es quien juzga a los vivos y a los muertos. Vamos a volver a 2 de Timoteo capítulo 4.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación. El Señor vendrá pronto. Entonces, Jesús apareció por primera vez en su primera venida y en su segunda venida volverá a manifestarse. En su primera venida vino de imagen baja y cuando vino por primera vez nos mostró su gracia, pero en su segunda venida vendrá como Rey de Reyes. De todas las glorias Él se manifestará. Eso está diciendo. Luego, y en su reino. ¿Y en su reino qué quiere decir? Del reino de 1000 años y el reino del cielo eterno está hablando aquí. Que cuando el Señor vuelve a venir, se cumplirá el reino de 1000 años y el reino del cielo eterno. El Señor vendrá y traerá su reino, y traerá el reino de 1000 años, y traerá el cielo eterno. Él, delante de Él, te encarezco. Te encarezco. Es una palabra fuerte de decir te ordeno. Timoteo, tú estás delante de Dios, delante del Señor Jesús, que juzga de los vivos y los muertos. Y el Señor volverá a venir, traerá el reino de 1000 años y el reino del cielo eterno. Y tú eres quien entrarás ahí y vivirás. Y esto es orden de Dios mismo. Por eso te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques, instes siempre. Redarguye, reprende y exhorta. Que es una buena vida, que dirige el camino de la salvación, que edifica a los salvos, que para eso esfuérzate. Esto es el deber del cristiano, eso está diciendo aquí. No hay obra más importante o grande que salvar las almas. Ahora muchas personas hablan de cosas vanas y escuchan cosas vanas, pero tú, conforme a la misión que Dios te ha encargado, comparte tu destino con el Evangelio y entrega tu vida para el Evangelio. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soportando aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por eso apóstol Pablo está diciendo, yo también lo hice. En versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apóstol Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, que para mí ahora ya está guardada la justicia, la corona de justicia. Por eso yo viví para el Señor y estoy entregando mi vida para el Evangelio. Y tú también haz esto. Eso está aconsejándole. Tú vive para el Evangelio. Si uno vive para el Evangelio y muere para el Evangelio, es una vida exitosa. Y ahora está preparado para mí la corona de justicia. Y no solamente para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Entonces, el Señor tiene la corona. Entonces no hay que perder esta corona que el Señor nos quiere dar. Entonces lo que
lo que insiste en 2 de Timoteo, siempre ponen énfasis en el Evangelio, que para el apóstol Pablo lo más importante siempre ha sido el Evangelio. Vivió compartiendo destino con el Evangelio, murió por el Evangelio, y al último le encargó el Evangelio a Timoteo, que para predicar el Evangelio. Nosotros vivimos sobre el Evangelio, y para el Evangelio tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. De todos los soldados hay buenos soldados, soldados que sufren voluntariamente, soldados que se sacrifican para el Señor, para así llegar a ser buen soldado de Jesucristo. Y para ser buen soldado, tiene que distinguirse de los pecados de este mundo y activamente permanecerse más en la palabra que tú has aprendido y te persuadiste. Aferrarse a la palabra de esta Biblia, no seguir las cosas vanas y las palabras vanas. No te aferres a cosas vanas, sino aférrate a la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es lo que ha hecho Dios y Jesucristo. Y para esta obra, para el Evangelio, tienes que entregar tu vida y valientemente predica el Evangelio. Y así, si vives de esta manera, así como yo recibiré mi corona ante el Señor, tú también recibirás tu corona. Eso le está diciendo. Pues vamos a estudiar hasta aquí. Timoteo, 2 de Timoteo. Esta academia bíblica vamos a terminar hasta aquí. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro que nos ama, te damos gracias. Queremos que estés con cada uno de los hermanos que están aquí y con tu gracia y tu amor llénalos más. Como apóstol Pablo al final le pidió el Evangelio, le pidió que Timoteo predicara el Evangelio. Sabemos que tú nos has encargado lo mismo, nos has hecho entender el Evangelio y para el Evangelio nos permites y nos ayudas a vivir nuestras vidas. Queremos preparar todas nuestras vidas para predicar el Evangelio. Queremos acercarnos más a tu palabra, Señor. Y para esto ayúdanos a ser hábiles en el conocimiento de tu palabra, para que seamos firmes sobre tu palabra. Ayúdanos a ser personas que predican valientemente tu Evangelio, para que en el día de estar ante ti podamos ser alabados y glorificados y podamos recibir la corona que tú has preparado para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.